Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la quinta entrega, a la continuación de la quinta entrega o la parte 2 de los videotutoriales de Java en programación explicada. Mi nombre es Andrés Vergara y hoy venimos a continuar con lo que son los operadores. Ok, sigamos con los operadores hasta donde veníamos. Aquí tenía algo, pero corremos esto. Ok, ahorita, como se los prometí, venimos con los operadores de comparación. ¿Y cuáles son los operadores de comparación? Pues simplemente aquellos que nos permiten comparar entre dos variables o entre dos números y saber si nos devuelve false, true, o si podemos, o sea, esto más que todo se utiliza con unas condicionales. Entonces, por ahora simplemente lo vamos a utilizar. Más adelante pues les explicaré cómo utilizarlo de mejor manera, pero simplemente lo vamos a hacer como un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a decir que número 1, si número 1 es menor a número 2, ok. Si número 1 es menor al número 2, que nos imprima system.out.println y que nos diga ok viejo, ok bien, ok bien, ok listo. ¿Qué pasa? No nos imprimió nada. ¿Y por qué no nos imprimió nada? Porque simplemente el número 1 no es menor al número 2. De ningún modo, porque el 8 no es menor a el 2. Ok, sigamos. También lo podemos hacer de esta forma. Número 1 menor o igual a número 2. Pero bueno. Y de igual forma no va a seguir imprimiendo nada porque ni siquiera es igual. Esto es cuando queremos saber si el número 1 es menor o igual al número 2. Listo. Ahora vamos a ver de esta forma que si el número 1 es mayor al número 2, este es otro operador. Hagámosle. Claro, el número 1 es mayor al número 2. 8 es mayor a 2. Simplemente entra, cumple la condición, devuelve ok. Claro. Sigamos. También lo podemos hacer de esta forma. El igual es por si los números son iguales, pues de todas formas entra la condición, o bien, eso, para eso sirve el igual. De todas formas está entrando la condición. Si estos dos números fueran iguales, por ejemplo, pues de todas formas seguiría entrando la condición, porque a pesar de que no, el número 1 no es mayor al número 2, pero sí es igual, entonces sigue entrando a la condición. ¿Listo? Tenemos un operador que es el operador de comparación. ¿Y cuál es el operador de comparación? Igual igual, que nos pregunta si los dos números son iguales. Vamos a darle claro que no son iguales. Entonces él retorna que no son iguales, o sea que eso es falso, que la condición es falsa, porque los dos números no son iguales. Porque 8 eventualmente no es igual al número 2. Pero si nosotros aquí el 2 lo cambiamos por el 8, él va a entrar a la condición. ¿Por qué? Porque esta vez los dos números sí son iguales, o sea que la condición sí se está cumpliendo. Ok, 8 y 8 son iguales. Cambiamos. Hay otro operador que es el operador de diferencia o de diferente, ¿no? Operador diferente, que pregunta si los dos números son diferentes, entonces que sí cumplen, o sea, sí hagan lo que dice el if. Entonces, si los dos números son diferentes, entonces él imprima ok, bien. Entonces le damos correr y efectivamente él imprime ok porque los dos números son diferentes. El número 1 tiene un valor de 8 y el número 2 tiene un valor de 2, o sea que los dos son diferentes. Pero si lo ponemos como lo habíamos puesto en el momento que íbamos a comparar la igualdad, pues simplemente él no nos va a imprimir nada. ¿Por qué? Porque los dos números no son diferentes, o sea que no están cumpliendo la condición que vemos aquí. Entonces, ¿por qué? Porque el 8 y el 8 son dos números iguales. Sigamos. Además de estos operadores de comparación y los operadores de asignación aritmético que hemos visto con anterioridad, están unos operadores que se llaman operadores lógicos. Los operadores lógicos, los que han visto álgebra booleana o álgebra de Boole, pues son muy esenciales en lo que es la programación. ¿Por qué? Porque los operadores lógicos nos permiten hacer lo siguiente. Por ejemplo, si los dos números son diferentes, vamos a quitar estos paréntesis, vamos a ponerlo normal, ponemos los paréntesis. Si los dos números son diferentes y
el número 1 es mayor a 5, es mayor a 5. Si los dos números son diferentes y el número 1, o sea que este número es mayor a 5, entonces que él entre a la condición. Entonces vamos a ver si qué pasa. Ok, me está devolviendo que sí, está entrando a la condición. ¿Por qué? Porque tanto el número 1 y el número 2 son diferentes, o sea que aquí hay un valor true, o sea que eso es verdadero. Y el número 1 y es mayor al número 5, el número 1 es mayor al número 5, claro que es mayor al número 5 porque es el 8, entonces nos está dando la condición. Porque el i lo que nos permite es que esto sea verdadero solo y cuando los dos sean verdaderos. Pero si nosotros cambiamos esto y lo ponemos de esta manera, que si decimos que el número 1 sea menor a 5, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pues simplemente no nos va a imprimir nada. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con la condición de que tanto sean diferentes, ahí cumple, pero aquí no está cumpliendo. Porque el número 1 no es menor a 5. Recordemos que el número 1 vale 8. Entonces no está cumpliendo la condición. Y eso se debe a que el i tiene que ser necesariamente que los dos tengan que cumplir la condición. Está un operador que se llama el operador o, que se escribe de esta forma, que este sí nos va a permitir entrar a la condición. ¿Y por qué nos permite entrar a la condición? Porque para el operador o, simplemente con que uno de los dos sea verdadero, toda la condición va a ser verdadera. Recordemos que aquí esto va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque son diferentes. Y el número 1 no es menor al número 5. Nunca va a ser menor al número 5 el 8. Bueno, hasta ahora. Por esa razón, este va a ser falso. Pero toda la función, toda la condición va a ser verdadera porque esta parte del OR es verdadera. O sea que si una de las dos partes es verdadera, entonces todo va a ser verdadero y nos va a permitir entrar a la condición. Eso pasa con el operador OR. Ok, tenemos otro operador. Encerremos esto, cerremos acá, pongamos un paréntesis, que se llama el operador de negación. El operador de negación, el operador lógico de negación, como ya saben, nos permite negar todo lo que está dentro. O sea, por ejemplo, esto es verdadero y esto es falso, pero todo en realidad va a ser verdadero por causa de OR. Entonces, como esto es verdadero, al momento de que él llegue aquí al condicional no o a la negación, va a hacer que todo sea negado. O sea que esto va a ser el resultado negado. Vamos a ver, es muy complicado ese, pero yo sé que algunos lo van a entender. Miren, esto es verdadero y esto es falso. Luego, como el OR permite que la condición sea verdadera, si uno de los dos es verdadero, entonces todo va a ser verdadero, o sea, va a ser true. Pero al momento de que esta condición entre aquí a la negación, si esto es verdadero, como lo que hace esto es negarlo, entonces esto va a ser falso, o sea que no va a entrar a las instrucciones del condicional. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, nosotros diéramos, por ejemplo, número va a ser igual, o sea, como las dos son falsas, el condicional o nos va a decir, el operador lógico o nos va a devolver que es falso. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos es verdadera, porque ni número 1 es igual a número 2 y número 1 no es menor a número 5. Si quieren, vean aquí, comparen. Luego, como esto va a ser mentira, o va a ser falso, o va a ser una función negada, o va a ser un valor negado, va a devolver algo negado, entonces el momento que llegue aquí a la negación, simplemente esto que era falso se va a convertir en el verdadero y esto nos lo va a ejecutar el programa. Vamos a ver qué pasa. Ok, nos lo ejecuta perfectamente. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es negar. Así sea que esto sea verdadero o esto sea falso, pues simplemente lo que va a hacer esto es cambiarle el valor. Si esto es falso, esto le va a devolver a true. Si esto es true, esto lo va a devolver a false. Simplemente lo podemos entender como eso. ¿Listo? Bueno, ha sido todo hasta ahora. Pues en el link le voy a dejar en la descripción le voy a dejar un link
donde van a encontrar otros operadores aritméticos, otros operadores de comparación y otro tipo de operadores más, para que ustedes los vayan conociendo. Les voy a dejar estos hasta ahora para que no nos embolatemos, y más adelante nos iremos relacionando con otro tipo de operadores. Bueno, suscríbanse, comenten y que tengan todos un muy buen día.